Buenos días, ¿cómo estamos? Pues vamos a comenzar. Si quiere ponerse en pie, por favor. Pues vamos a orar y poner esto en las manos del Señor, y que sea de edificación, de bendición para usted, para su vida, y que además lo pueda poner en práctica en todo lo que hace. ¿Está bien? Señor, gracias. Venimos delante de ti. Sabemos que tú nos has dejado una gran herencia. Dice tu palabra que tú nos has bendecido con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y creemos que toda esa bendición que tú mencionas la tenemos en Cristo. Y esta es nuestra herencia, que de ti proviene todo aquello que trae bendición a nuestras vidas. Señor, que así sea, y que podamos entender en todo lo que cabe, que tengamos esa sabiduría, ese espíritu de entendimiento y de revelación en el conocimiento de Dios en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Y pues los que tienen su libro, si hay gente que todavía no tiene su libro, ya nos llegaron los nuevos. Tuvimos que mandar a hacer más para aquellos que todavía no tienen su libro. Es este libro de Tu herencia. En verdad es importante que lo tenga para que vaya anotando y también vaya escribiendo, respondiendo las preguntas y todo aquello que hay aquí, si es que verdaderamente quiere aprovechar todo lo que pues está dejándonos esta preciosa enseñanza. Así que pues adquiéralo, por favor, y escriba, como en esta ocasión que dejamos de tarea. ¿Hicieron su tarea? Uy, no se ve que no la hicieron. A ver, voy a agarrar así así nada más a que pasen y que no las digan. ¿Qué les parece? Bueno, hablamos hasta la vez pasada y dejamos como tarea la reflexión en donde dice, en este capítulo 2, hemos observado varios aspectos de nuestra herencia espiritual en Cristo Jesús. Menciona algunos de ellos. Entonces tú tenías que pues volver a leer, reconocer todo aquello que está escrito y luego ahí mencionarlo, anotarlo en estos renglones que están precisamente diseñados con este propósito. Luego también viene otra pregunta, dice, conforme a lo que hemos estudiado para ti, ¿cuál sería la herencia más grande que te ha dejado el Señor? Entonces, bueno, pues tú anotas ahí lo que tú consideras que es la herencia más grande que te ha dejado el Señor. Y pues precisamente para eso está diseñado, para que una vez que tú lo puedas ya plasmar en tu mente, en tu corazón, y luego también lo anotes, es porque ya es una realidad en ti. No lo estás inventando, es porque ya es algo que realmente para ti es verdadero, es real, es algo que tú ya tienes en tu propia vida, y por eso es tan importante que tú lo puedas anotar. Pues bien, estamos en la página 16 en su libro, y dice aquí un encabezado en donde habla de esta forma: nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Estamos en este capítulo 2, en donde nuestra herencia en Cristo, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, que es lo que vimos primeramente en el primer encabezado, y en este segundo, nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Efesios 1:4 dice, asimismo nos escogió en Él,
desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, esto es algo que en verdad guarda muchísima verdad, pero también es difícil de comprender. Dice que desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. No había mundo, no había tierra, no existía nadie, todavía no había creado ni a Adán ni a Eva, nada, pero ya te había escogido a ti. ¿Cómo es eso? Bueno, o lo vamos a estudiar y lo vamos a ver, pero dice, nos escogió en Cristo, en Él, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dice la Escritura, y el propósito de Dios más importante es que fuésemos como Él es, semejantes a Él, sin mancha delante de Él, para que fuésemos así y estuviéramos apartados completamente. Santos o santo viene de la palabra griega que se llama agios, con H, agios, y esta palabra quiere decir apartado. A veces pensamos que santo es algo como así muy sublime o una cosa así muy especial. No, simplemente la palabra santo quiere decir apartado, ¿verdad? Tú estabas en el mundo, en el mundial, por así decir, en todo lo que andabas caminando, y cuando crees en el Señor Jesucristo y empiezas a caminar con Él, ya no estás aquí, ahora eres santo. Pero ¿qué quiere decir eso? Ahora estás apartado. ¿Apartado de qué? De todo lo que antes éramos o hacíamos. Pero qué increíble que dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió a todos y cada uno en particular para que fuésemos apartados y sin mancha para Él. Entonces, Él desde un principio nos hace a su imagen y semejanza con la intención de que siempre estuviéramos apartados y sin mancha delante de Él. Ahora, número 1, dice aquí, nos escogió en Cristo Jesús. El solo hecho de que el Padre nos escogiera ya es maravilloso. Nos escogió y yo estoy seguro que ninguno de nosotros tenía nada que ofrecer. Ninguno de nosotros merecía absolutamente ninguna cosa de esa naturaleza, ni mucho menos que el Señor nos escogiera, nos tuviera en cuenta o nos tomara en cuenta, ¿verdad? Ninguno. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos escogió. Y a través de la misericordia nos perdona. A través de su misericordia podemos llegar al pie de la cruz y ser perdonados. Cuando llegamos verdaderamente arrepentidos delante de Él y delante de Jesucristo, nuestro Salvador, Él nos perdona. Y en ese momento nos hace santos, o sea, nos aparta para Él. Dice, estos estaban en el mundo, eran pecadores, pero ahora ya no, porque ya han creído en su Salvador, en el Señor Jesús. Y entonces nos aparta. Dice, ya estás acá, ya no te metas otra vez allá, ya quédate aquí. Pero de repente ahí vamos, ¿verdad? Otra vez. Pero el Señor dice, no, yo ya te aparté, vente para acá. Aquí es tu lugar, este es el lugar que te pertenece, este es el lugar que yo estoy creando para ti, para que tú vivas apartado y sin mancha. Pero volvemos a caer y nosotros estamos en esta situación en el mundo en donde vemos que hay una gran cantidad de cosas todavía en nuestra propia vida que nos manchan, que nos perjudican. Pero vamos a la cruz,
Hay respuesta. No es necesario. No te tienes que quedar en ese lugar. Él ya te apartó desde antes de la fundación del mundo. Créele. Cree en Dios. Cree en lo que Él está diciendo. Ya te apartó, vente para acá. Ya no te metas allá. Y si te metes, inmediatamente ve al Señor Jesucristo. Ve con el Señor, el cual te perdonará, el cual te va a volver a meter al lugar en donde debes estar. Por eso es que de repente por ahí aparece la frase esa, ¿verdad? Que ojalá y Dios te agarre confesado, ¿verdad? No. Ojalá y Dios te agarre en este lugar, en donde estás apartado. Pero tú estás apartado acá, no porque seas bueno, no porque trates de hacer las cosas bien, sino porque has creído. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto no es más que por medio de la gracia que Dios nos está dando. Entonces yo sé que estoy acá. Y aun cuando a veces pues me meto por acá, me regreso, ¿verdad? Y aquí me quedo. Y entonces yo sé, porque sé que si el Señor viniera en este instante, pues yo me voy con Él. Pero no porque sea muy bueno, ni porque haya dejado de pecar, sino porque creo. Mi fe está puesta en el Señor. Todo mi ser le ama. Y aun cuando soy defectuoso, porque soy una persona que todavía comete mal, yo sé que Él es mi Salvador. Yo sé que Él es mi Señor. Y entonces yo sigo acá. ¿Por qué? Porque Él mismo me eligió para estar acá, no para estar acá. Y entonces me eligió y ya estoy aquí. Porque creí. Porque tengo fe en el Señor Jesucristo. Y entonces somos salvos, dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. No porque somos buenos, sino por medio de la fe. Esto es por gracia. Es un favor de Dios que nos está otorgando a cada uno de nosotros. Entonces Él nos eligió, nos escogió. Y aun cuando vivimos en el mundo, aquí lo dice, siendo que hoy vivimos en un mundo que escoge en base a los éxitos, es especialmente reconfortante saber que a pesar de conocer todos nuestros fracasos, tenemos quien nos desee a su lado. Imagínate, el mundo siempre nos va a calificar por lo que hacemos. El mundo nos va a calificar por qué tan inteligente eres, por cuántas cosas has logrado en la vida, por cuánto has hecho de dinero, por cuánta cultura tienes, por cuánto todo. Pero Dios no. Él simplemente lo que quiere es tenerte a su lado, porque te escogió. Entonces, por eso dice, es reconfortante saber que a pesar de que conoce todos nuestros fracasos, tenemos quien nos desee a su lado. Entonces, nos escogió por medio de Cristo y para Cristo. Nos escoge por medio de Él, pero también para que vivamos para Él. La base de nuestra elección es Cristo. Esa es la base de todo. Si tú eliges correctamente, si tú vas hacia el Señor, entonces ya Él te escogió. Cuando el Padre tuvo la opción de escogernos o no, nos consideró no aisladamente, sino en perfecta unión con Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que Cristo fue sacrificado. Otra cosa que te dice, ¿cómo? Sí, desde antes de la fundación del mundo te escogió, pues desde antes de la fundación del mundo ya había aparecido Cristo como el sacrificio perfecto para que tú pudieras ser elegido, para que tú pudieras ser sin mancha, para que tú no tuvieras pecado, ya desde antes. Entonces nos escogió en Cristo, pero también para Cristo, porque una vez que hemos creído en Él, ahora tenemos que mantenernos en Él, ser discípulos de Él, caminar con Él. Eso es lo importante, en Él y para Él. Y esto es importante, tuvo esa opción. Cristo es la razón de que fuéramos atractivos
a los ojos del Padre. Cuando tú ves a alguien actuar de determinada manera, como tú quieras, buena o mala, no ves más que una persona que tiene fallas o que tiene aciertos o lo que sea, pero no ves más que el cascarón de afuera. No ves más que eso, estás viéndole, eso es todo. Pero cuando el Señor nos ve, está viendo a Cristo en nosotros. Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ya no está viendo lo que tú eres, está viendo a su Hijo, a Jesús. Él está viendo a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, ¿a quién está viendo? Al pecador empedernido que se va a ir al infierno. No hay de otra. Cuando Él nos ve a través de Cristo. Porque dice la Biblia que en el momento en que yo acepto a Cristo, lo recibo en mi vida, en mi interior, en mi corazón, como mi Señor y como mi Salvador. Él es. Entonces, Él nos ve a través de Cristo y por lo tanto nos ve fantásticos. Nos ve perfectos. Porque nos escogió para estar apartados y sin mancha. Entonces, Cristo es la razón por la cual somos atractivos a los ojos de Dios. No eres tú, ni todo lo bueno que te comportes, ni todas las cosas buenas que hagas, es Cristo. Por eso es que desde pequeños debemos nosotros transmitir a nuestros hijos la importancia que tiene el mantenernos en Cristo. Que Cristo sea visto en nosotros, como dice Pablo. Que en todo momento Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria en todas las cosas. Y Él está ahí. Entonces, nuestra realización está en Cristo. Entonces, Jesús no es solo el medio de nuestra elección, sino la finalidad. Jesús no es solamente un medio. Y tú dices, bueno, voy porque si no me va a ir mal. No, Jesucristo es el todo, del todo en todo. Y así me tiene que ver Dios. Dios me ve, Dios Padre me ve a través de Jesucristo. Yo le soy atractivo porque Cristo está en mi vida. Porque más y más de Cristo se ha pegado a mí. Porque más y más de lo atractivo de Jesús está en mi vida. Porque más y más de la imagen y la naturaleza, la personalidad, el carácter de Cristo está en mí. Y eso es atractivo para el Padre. Eso es lo que hace que verdaderamente sea yo atractivo para Él en Cristo Jesús. Por eso estamos en Cristo. Y somos en Cristo y somos también para Cristo. La única forma real de realización y contentamiento es en Cristo. No hay otra. Tenemos que evaluar nuestra felicidad en Cristo. Hay quien trata de evaluar su felicidad conforme a lo que tiene, o conforme a lo que ha alcanzado, o conforme a mil cosas que usted puede hacerlo. Pero usted debe evaluar su felicidad en cuanto a lo que tiene de Cristo en su vida. Porque todo lo que tenga de Cristo en su vida es valioso, es eterno, es extraordinario. Es lo mejor que le puede pasar en su vida. El que cada vez se parezca más a Cristo. El que cada vez tenga más de la naturaleza misma de Cristo en usted. Eso es eterno. Eso no se puede valorar, no tiene precio. Eso es lo que verdaderamente hace atractivo a los ojos del Padre lo que cada uno de nosotros somos. Tenemos que evaluar nuestra felicidad en Cristo. El otro día estaba platicando con una persona y bueno, estábamos ahí también jugando en el frontón, ¿verdad? Y pues me tiran una pelota y pues ya no llego, ¿verdad? Ya no alcanzo a llegar. Y entonces por ahí sale el comentario, ¿verdad?
Dice, ya llegarás a su edad, ya llegarás a su edad y vas a ver. Y le digo, eso sí llega. Y si llegan las condiciones en las que estoy, aparte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? En que yo no me puedo poner a pensar de lo que fui capaz de hacer, porque obviamente a los 50 años yo hubiera alcanzado esa pelota y me los hubiera puesto como camote, ¿verdad? Pero no me voy a poner a pensar en lo que pude hacer, sino en lo que estoy haciendo y en lo que todavía puedo llegar a hacer. Eso es lo importante para su vida. Porque usted no se puede poner a pensar en lo que pudo llegar a ser o lo que hizo antes de Cristo y lo que... No. Usted tiene que ponerse a pensar de hoy en adelante todos los tesoros y todas las riquezas y todo lo que tiene delante de sí, aunque tenga 80 años. Porque no puede ponerse a pensar en lo anterior. Ya pasó. Hizo usted muchas cosas. Fue campeón de esto, fue campeón del otro. Hizo mucho dinero, hizo esto. Crió muchos hijos, tiene muchos nietos, tiene bisnietos, tiene tataranietos. Vale queso. Aquí lo que importa es que usted vea lo que puede hacer ahorita. ¿Qué puede hacer? Hágalo. Y hágalo feliz. Porque Cristo está en usted. Porque el Señor está con usted. Eso es lo importante. Ahora, todas nuestras circunstancias fueron destinadas en Cristo. Esa es otra de las cosas tremendas de los que nos habla la Escritura. Nos eligió desde antes en Cristo. Entonces, todas nuestras circunstancias que suceden en nuestra vida y que podemos hacerlas efectivas, fueron ya con un destino en Cristo Jesús. Que no lo hayas alcanzado es por nuestra necedad, por la forma en cómo somos, pero ya tenemos un destino en Cristo, el cual podemos alcanzar perfectamente. Porque desde antes así fue ya hecho, elegido por el Padre. Entonces, la evaluación de la felicidad no es en base a los valores del mundo, sino es en base a Cristo, a lo que realmente fui destinado en Cristo. Entonces, Él siempre ha tenido la intención de tenernos a su lado. Siempre. Esa es la primera intención. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. ¿Y para qué nos escogió? Para que estuviéramos cerca de Él. Para que estuviéramos como sus hijos. Para que permaneciéramos rodeando al Padre como hijos amados. Ahí nos escogió desde antes. Entonces, Él siempre ha tenido esa intención. Si desde antes de la fundación del mundo Dios ya sabía que existiríamos, entonces también sabía qué habríamos de ser y hacer. Esto es también para aquellos que piensan mucho en la predestinación y todo ese rollo de cosas. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces ya sabía quién eras. Cristo ya existía y ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo, entonces ya sabía que podías ser cristiano, que podías tener a Cristo en tu corazón. Ya sabía lo que ibas a hacer y lo que no ibas a hacer. Y de todas maneras te ama. Eso rompe la cabeza. Porque ya sabía que ibas a ser malo. Pero malo. Y de todas maneras te ama. Ya sabía que ibas a hacer cosas buenas. Y de todas maneras te ama. Porque con eso no te salvas. Solamente con Cristo nos podemos salvar. Entonces imagínate eso. Si desde antes de la fundación del mundo Él ya sabía qué habríamos de ser y hacer, por tanto el que nos escogiera no es un plan secundario. O sea, no es el plan B. O sea, Dios no tiene planes B, ¿verdad? O como decía Albert Einstein, ¿verdad? Dios no juega a la ruleta. No juega a la ruleta.
Él tiene un plan A y nada más. No existe. Si tú te vas por otro lado, eres tú. Si te sales del carril, eres tú. Pero el hecho de que te escogiera fue su plan A. Sigue siendo su plan A. Y solamente depende de ti que tú estés dentro de ese plan. Y yo sí quiero. Yo quiero estar en este plan santo y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? En Cristo. Todo el tiempo. Aquí, apartado y sin mancha en Cristo. Y si me salgo por algo, me regreso y estoy sin mancha y apartado en Cristo. Y si soy atractivo para Dios, es porque está viendo a Cristo en mí. No me está viendo a mí, está viendo a Cristo en mí, a su Hijo perfecto. Él quiso todo. Y mientras más tenga de Cristo, más y más estoy siendo a la imagen y semejanza del que me creó. Entonces, no es un plan secundario. Nosotros fuimos parte de su plan principal. O sea, el plan principal de Dios es que fuéramos escogidos, apartados, santos y sin mancha delante de Él. En Cristo. En Cristo. No hay otra forma. 2. Nos escogió para ser salvos. A todos. El versículo hace muy evidente que el propósito de la elección es para ser santos y sin mancha. Sin embargo, si nos escogió para ello, antes tuvo que habernos escogido para ser salvos. ¿Cómo puedo estar apartado y sin mancha sin antes ser salvo? Sin antes ser perdonado. No puedo. El que está aquí metido está amarrado, está atado, tiene ataduras que el diablo ha puesto a su alrededor, lo tiene bien agarrado, lo tiene y no lo quiere soltar. Pero si él mira hacia Cristo, hacia la cruz, arrepentido de sus pecados, ¿qué pasa? Que estas cadenas se sueltan, estos amarres caen y entonces yo paso a estar en otro lugar en donde ya he sido escogido para ser santo y sin mancha, pero primeramente tengo que ser salvo. Primeramente tengo que ser perdonado. Porque si todavía tengo mancha, si todavía no tengo el perdón de mis pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de su sangre derramada en la cruz, entonces yo sigo acá. Y aunque me haya escogido para estar allá, no puedo ir. Primero tengo que ir a Cristo, porque Él ve a Cristo en mí. No está viendo a Ernesto, Él está viendo a Cristo en mí. Dice: Ernesto, estoy viendo a Cristo en ti. Estás ahí. Pero si estoy acá y no voy a Cristo, no soy salvo. Y si no soy salvo, no puedo estar acá. No puedo ser apartado, no puedo ser sin mancha. Estoy todavía en mis pecados y por lo tanto estoy muerto. Ahora, es que, bueno, esto hace que seamos santos y sin mancha al ser salvos. Sin embargo, si nos escogió para ello, antes tuvo que habernos escogido para ser salvo. No nos escogió por ser santos. Nos hace. La Escritura dice que esta elección se dio desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, ninguno de nosotros existía ni había hecho nada, ni bueno ni malo. ¿Ya le captas? No existíamos. No habíamos hecho ninguna cosa buena ni mala. Pero de todas maneras, ya nos había escogido. Dice: desde antes no habías hecho nada ni bueno ni malo porque ni siquiera habías nacido, pero yo ya te había escogido para estar acá. ¡Wow! Increíble. Desde antes. A pesar de todo, porque no habíamos hecho nada. Entonces, esto es increíble. Pues no habían aún nacido, dice Romanos 9:11,
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Estos versículos cogen razonamiento y entendimiento a través de esto. Aquí nos damos cuenta, si lo leemos aisladamente, seguramente que este versículo te deja loco. Pero una vez que entendemos esto, dice, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Qué increíble! Nos escogió desde antes de que naciéramos y por lo tanto no habíamos hecho ni bueno ni malo. Entonces Él nos escogió, dice, aunque ya sé lo que vas a hacer y ya sé lo que eres, de todas maneras yo te escogí desde antes de que lo hicieras o fueras. Uy, te deja, ¿verdad? Pero esa es la sabiduría impresionante de Dios. Esto es lo extraordinario de nuestro Dios, que nos permite entrar a Él, nos permite permanecer cercanos a Él, no porque lo merezcamos. Él nos escogió desde antes, y si nosotros respondemos positivamente a lo que Jesús vino a darnos, entonces ahora estamos ahí donde el Señor quiere que estemos, cerquitita de Él. Él nos quiere cerca, más cerca cada vez, más y más en nuestra vida. Por eso es que estamos ahí. Entonces, no habían nacido. Ninguno de nosotros merecía ser escogido. Ninguno. Pero Dios te escogió. Te escogió, ¿verdad? Por tanto, la elección se basa en la naturaleza misericordiosa de Dios. En eso se basa. El plan de Dios desde antes de la creación del mundo fue que todos se salvaran y llegaran a conocer la verdad. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él no está haciendo retardar su promesa. La promesa es tu herencia. Te eligió para ser salvo, te eligió para ser una persona apartada y sin mancha en Cristo Jesús. Te eligió para que estés cerca de Él, más y más cerca de Él. Te eligió para que te puedas gozar y puedas disfrutar de su presencia. Te eligió para que cada vez seas más y más semejante y seas más a su imagen en todo. Te eligió para que más de la naturaleza de Cristo esté en ti. ¿Y por qué de la naturaleza de Cristo? Porque Él vino aquí a la tierra y en su propia forma de ser humano nos mostró cómo es la naturaleza de una persona que vive verdaderamente en Dios. Él vino a la tierra, se hizo hombre, pero no cometió pecado. Y su naturaleza fue una naturaleza perfecta en ese aspecto. Y Él quiere que seamos como Cristo. El Padre quiere que seamos como Cristo, como su Hijo. Entonces, fuimos escogidos de esa manera. ¿A quién escogió Dios para salvación? ¿Acaso Dios escogió a algunos para ser condenados? No, porque no habías nacido, no habías hecho nada ni bueno ni malo y ya te había escogido. A ver, entonces ¿a quiénes escogió? A todos, a todos, desde antes de la fundación del mundo. Esta es la eterna misericordia de Dios para nuestras vidas, extraordinaria. ¿A quiénes escogió? A todos.
para todo aquel que cree, dice la Escritura. El que cree tiene salvación. Dios no escogió a ninguno para ser condenado. El Señor Jesucristo dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que el mundo sea salvo. Sea salvo. Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Esta pregunta ha hecho que el tema de la elección sea de gran debate hasta hoy, pero así es. Nos eligió a todos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, y para eso nos debemos ser salvos, y por eso envió a Jesús, para salvarnos. Pero el que quiere, aquel que puede creer, aquel que tiene fe en el Señor, probablemente se debe al hecho de que en la Escritura se ven tanto la doctrina de la soberanía de Dios como la de la responsabilidad humana. Dios es soberano, podemos decir. Y en la conferencia que tuvimos en la mañana está la respuesta, el por qué Dios desea que oremos a Él. ¿Por qué desea que le pidamos a Él? Porque Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera, pero nunca hará nada que vaya en contra de tu voluntad. Nunca hará nada. Te dio voluntad, te dio libre albedrío y nunca te obligará a hacer nada absolutamente. Lo que hagas lo harás por ti mismo. Pero de que te escogió, te escogió. Eso sí, desde antes sí, desde antes. Entonces hay una soberanía de Dios en la cual Él dice: todos. Yo no quiero que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no quiero que ninguno se vaya al infierno. Yo no quiero que ninguno se quede fuera de mi presencia. Pero tienen que arrepentirse. Procedan al arrepentimiento. Y cuando procedemos al arrepentimiento delante de Cristo, ahí es donde ya somos apartados. Ahora, dado que el carácter de Dios es como el de un Padre bueno, no se puede creer que Dios haya creado a algunos para ser salvos y a otros para ser condenados. Eso no puede ser. Más bien, la elección no es más que un plan divino al cual los hombres han sido llamados a responder. Ok, si yo entiendo que fui elegido por Dios para ser santo y sin mancha, y creo verdaderamente en Jesucristo, ya está. Esa es mi responsabilidad. Y Dios respeta lo que yo hago. Dios respeta mi voluntad. Dios respeta lo que yo determino hacer con mi vida. Dios respeta todo. Y si lo hago y respondo ante Él de esta manera, entonces soy salvo. Y entonces no soy condenado. Por eso es lo que dice aquí. Al fin y al cabo, su plan también incluye el que el hombre tenga que responder a la voluntad de Dios. La pregunta es pues, ¿puede la voluntad de Dios dominar la voluntad del hombre en el área de la salvación? Ahí lo tienes escrito. ¿Qué dice? No. No. Y es soberano. Y es majestuoso. Y es el Dios más grande que existe. Pero no puede ejercer obligatoriamente nada al respecto de tu voluntad. ¿Puede la voluntad de Dios dominar la voluntad del hombre en el área de la salvación? No, no puede. Solamente el hombre determina si es salvo o no es salvo. Nada más. Nadie más puede determinarlo. Solamente el hombre. El hombre. Dios inicialmente planeó salvar en Cristo a todos los hombres y no solamente a una porción de la humanidad. Desafortunadamente, no todos van a cumplir el plan divino porque algunos van a resistir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos, que todos tengamos perdón, que todos estemos apartados para Él, que todos estemos sin mancha. Esa es la voluntad de Dios. Que todos vivamos vidas diferentes. Vivamos vidas en verdad aquí en la tierra, en seguridad, en paz, en confianza.
en todo lo que Él nos da, en plenitud, como Él mismo nos ofrece. Eso es lo que Él quiere, esa es su voluntad, pero no la puede imponer. Pero si yo veo cuál es su voluntad y me alineo a su voluntad, entonces ¿qué sucede? Que soy sumamente bendecido. Por eso la gente que no está alineándose a la voluntad de Dios, por muy pequeña cosa que encuentre en la Biblia, pequeña, cualquier cosa que tú veas en la Biblia que es la voluntad de Dios, por muy pequeña que sea, te bendecirá. Es como tu herencia permanente en tu vida. Así es. Porque Él así lo dijo. Pero jamás Él va a imponer su voluntad ni para que te portes bien, ni para que te portes mal. Él escogió a todos los hombres para que sean salvos. Y Él está dando tiempo y más tiempo. Y hay gente aquí, o allá afuera también, en donde Dios les está dando tiempo, les está dando vida todavía, para que llegado el momento se arrepientan, para que procedan al arrepentimiento. Pero si no se alinean a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, la voluntad de Dios es que todos estemos aquí en este lugar, apartados y sin mancha. Pero si tú no quieres, entonces te quedas fuera de la voluntad de Dios. Y al estar fuera de la voluntad de Dios, estás muerto, alejado totalmente de toda bendición espiritual. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Él nos escogió y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, si yo me alineo a la voluntad de Dios, entonces yo voy caminando en esta vida mucho mejor que si estoy resistiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo será la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué querrá Dios para ti? ¿Qué querrá? ¿Qué querrá nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros? Lo mejor. Lo mejor. Esa es su voluntad. Pero yo tengo que caminar en su voluntad, no en mi voluntad, no en lo que yo quiero, no en el egoísmo, no en todo lo que yo estoy haciendo, mi propia vida a mi manera, a la forma de ser mía, sino realmente alineándome más y más a la voluntad de Dios. Porque cada vez que me alineo más a la voluntad de Dios, soy más feliz, soy más libre. Vivo una vida muchísimo más hermosa de la que jamás pude imaginar. Usted debe recordar cuando vivía sin Cristo. Yo recuerdo cuando vivía sin Cristo. Y cuando me convierto y empiezo a caminar con Él, y hoy mismo, después de tantos años, yo digo gracias, Señor, porque mi vida no hubiera tenido absolutamente ningún sentido, ni hubiera podido alcanzar esto que hoy disfruto en ti, en Cristo Jesús, de ninguna manera. Y yo quiero ahora más que nunca alinearme más y más a tu voluntad, porque la voluntad de Dios es que te vaya bien. Eso es lo que la gente debe entender como cosa primordial. Dios está a nuestro favor y quiere que te vaya bien en todo. Bien, reflexión. Ahí la van a pensar bien pensadita y la van a escribir. ¿Cómo es que Dios nos crea, pero desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido? Contéstela. Se las dejo de tarea para la próxima semana. ¿Cómo es que Dios nos crea, pero desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido? Bueno, la respuesta está en los mismos versículos que hemos leído acá. Y entonces usted lo anotará y tendrá una respuesta muy buena a esto. Sobre todo en este versículo, en donde nos habla de que aún no habíamos nacido, ni habíamos hecho nada ni bueno ni malo. Sin embargo, nos escogió y nos creó. Así que se los dejo de tarea.
Pues nos vemos dentro de 8 días y continuamos con la enseñanza. Que Dios les bendiga.